bienvenidos nuevamente a una nueva versión de Congreso Futuro. Este es el aniversario número 14, una nueva conversación con uno de los grandes escritores chilenos. Julio estuvo en el año 2022 con nosotros en Congreso Futuro. Eran otros escenarios, Julio, era pandemia, quizás te dio mucha material para a crear y comenzar nuevamente con nuevas obras y con nuevas creaciones. Para nosotros tenerte aquí es un honor. Julio es guionista, es escritor, ganador de un premio de un premio Goya a la mejor película extranjera. Es un escritor con bastantes galardones, uno de los referentes nacionales en el género ficción y con la literatura, con la narración, con los guiones. Además es odontólogo, ese es otro de las profesiones que tiene, de las múltiples facetas que hace Julio. Primero que todo, preguntarte cuál es el diálogo que tiene la ciencia y la ficción. ¿Cuál es el elemento común que existe ahí? Bueno, primero gracias por esta invitación. Nos conocimos en pandemia en una situación donde también dialogaba la ciencia con la ficción. Todo el mundo no se podía diferenciar qué cosa era verdadero, qué cosa era falso. Yo creo que ambas disciplinas parten desde una pregunta y tienen diferentes maneras de llegar al final de esa respuesta. Es como si fueran dos hermanos, un hermano ordenado, metodológico y todo, y un hermano loquillo, y ambos van a buscar una pelota. Y el hermano más libre se sale por la ventana, no le interesa nada, va y llega. Y el otro va atrás. Pero ambos se necesitan. La ciencia necesita de la ficción. Y la ficción necesita la ciencia para poder escribirse. Claro. Sí, bueno, tú como escritor, ¿cuál es el apoyo científico que tienes? Yo he escuchado los podcasts y hablas de genética, hablas de edición genética, de genoma, de cuestiones que son súper propias de las ciencias duras. ¿Cuál es tu apoyo ahí? ¿Cómo te inspiras para iniciar esta historia y para crear de otra forma? O desde esa parte. Claro que sí. Bueno, igual yo tenía de base por mi profesión una base científica sólida. Pero obviamente eso no basta y es necesario poner el foco en lo que estoy escribiendo. Y yo creo que estamos en el mejor momento para cualquier creador, para poder contar cualquier tipo de contenido, no de tu especulación personal, sino desde la evidencia, porque hay mucha facilidad para obtener fuentes confiables. Obviamente está lleno de situaciones de fake news, de artículos falsos, pero si uno hace una buena búsqueda, yo intento que la ficción tenga un soporte científico, porque siempre me imagino que mi audiencia es como a mí me gustaría que yo recibiera una ficción, que es yo cuando escucho algo lo googleo, lo investigo y me deja aliviado saber que lo que estaba viendo tenía un fundamento. Sí, bueno, esa es la parte ficción. Julio es uno de los creadores de Caso 63, uno de los podcasts y audioseries más exitosos. Ha estado en el top mundial, estuvo en el New York Times también como uno de los comentados. Y por esta parte ya tenemos la parte científica, pero también hay una base tecnológica. Yo he escuchado en tus podcasts que hablas de Discord, hablas de Slack. ¿Cómo te nutres, cómo te va enriqueciendo también pues, la parte científica, pero también por la parte tecnológica? Bueno, sí, bueno, yo soy un geek y Perfecto. sí, definitivamente me meto. Mira, tengo una paradoja. No tengo redes sociales, pero me meto mucho a explorar universos digitales. Entonces soy un explorador digital un poquito, pero desde el anonimato y desde no tener una actividad en redes sociales. Sí, yo lo digo porque tus libros, bueno, hablan de metaverso, habla de viajeros en el tiempo también, Sí. hablan de inteligencia artificial. ¿Has probado hacer un guión, un párrafo, un texto con inteligencia artificial apoyándote a ver qué le falta? Claro que sí. A ver, no solamente eso, sino que cuando hice la serie Selección Natural, hace 3 años atrás, ni siquiera estaba todavía ChatGPT 1. Estaba el Playground de OpenAI y tenía que meterme a través de un VPN, a través de otro país, y ahí interactué con una inteligencia artificial para escribir los primeros diálogos. Entonces, porque yo decía, si yo soy un humano, quiero que los diálogos
quiero escribirlo yo, los diálogos humanos, pero los diálogos de la máquina que lo escribe una máquina. Es más coherente. Entonces ahí empezamos una relación de Una alguna manera. relación. Sí, Bueno, uno de las cuñas que quedaron del año pasado fue parte de unos expositores que nos dijo que las inteligencias no eran tan inteligentes ni tan artificiales. ¿Ah? ¿Qué falta en la inteligencia artificial para que se asemeje más a esa humanidad que nosotros le entregamos con datos, etcétera? exacto. Bueno, lo primero es que mediante esta ley de rendimientos acelerados y mediante esta progresión algorítmica de toda la tecnología y todo lo que pasó hace un año es lo que pasó hace 200 años. Entonces me estás preguntando algo que dijo alguien hace 200 años. Entonces ahora las inteligencias son muy inteligentes, pueden procesar, pueden no solamente tener una performance a nivel de doctorado humano, sino que pueden generar para atrás la secuencia de razonamiento, son razonables y estamos a punto de empezar la época de los agentes inteligentes. Entonces, es verdad, hace un año no era así, ahora cambió el escenario y el próximo año puede que sea muy diferente. Eh, ¿Las inteligencias son creativas? Lo que pasa, ¿Logran ese estado? lo que pasa es que ¿Logran ese? tenemos que pensar que no podemos pedirle a una inteligencia atributos humanos. Yo creo que ese es el error. La inteligencia es como una entidad que hay que considerarla en sí misma, que soluciona problemas, que utiliza el lenguaje humano para comunicarse, Ujú. pero que no podría por qué tener creatividad humana, ni experiencias humanas, porque tampoco tiene ni endorfinas, ni pérdida, ni la sensación de muerte, ni nada, por supuesto. ¿Puede imitarlo? Por supuesto. Como todo psicópata también podría imitar una emoción, y creo que ese es el peligro. Son terriblemente empáticas porque utilizan nuestro idioma humano y uno no debería confundirse nunca. Estamos frente a algoritmos, frente a combinaciones numéricas súper sofisticadas, muy expertas, Ajá. inteligentes porque pueden resolver problemas del universo físico, pero nunca humanas. Bueno, hablemos de atributos humanos. La Ya, creatividad, por ejemplo. exacto. ¿Ah? La creatividad, según tu percepción, según tu experiencia, ¿es innata o se educa, se aprende? Ah, mira, yo creo que primero la creatividad tiene que ver con la posibilidad de recombinar experiencias culturales. Entonces, el primer requisito para la creatividad es tener cosas que recombinar. Si tú no lees, si tú no ves películas, si no tienes que recombinar, te manejas sobre tus propias ideas y no hay posibilidad de una buena combinación creativa. La buena combinación creativa es tomar A, combinarlo con C y a nadie se le había ocurrido. Hemos escuchado también aquí en Congreso Futuro que muchos expositores dicen que la creatividad también es colaborativa. ¿Tú qué experiencia tienes sobre eso? Definitivamente, el proceso de interconexión de ideas genera, así como el colisionador de hadrones hace que una partícula va por un lado y otra va por el otro y chocan y se generan nuevas cosas, se generan nuevas experiencias y nuevas procesos creativos que no tenían que ver con ni lo que yo pensaba ni lo que tú pensabas. Entonces, claro, en ese choque se produce la magia. Ahora, es la magia y también es la metodología. Uno tiene que tener un tiempo de escritura, uno tiene que tener un rigor, uno tiene que tener una disciplina para eso, porque no basta con la creatividad pura y que se me ocurrió y después nada más. Ajá. Eh, Hablando también de estos atributos, la inspiración. Bueno, en un principio hablamos que a julio estuvimos en plena crisis Sí, pandémica. ¿Las crisis son para ti una inspiración? completamente. O sea, las crisis son evolutivas. Por eso me preocupa tanto que los sistemas de inteligencia artificial a veces quieren prescindir de la experiencia, incluso de la pérdida, de la muerte o de ciertos elementos que son propios de y evolutivos para el ser humano. Uno necesita la crisis para de alguna manera, generar soluciones y respuestas. Lo que estamos hablando, y aquí conecto con el comienzo de tu pregunta, estamos todos en busca de respuestas. Y no puede haber una respuesta sin un momento vacío antes de la respuesta, sin una crisis antes de la respuesta, un momento de máxima perturbación, porque ahí la respuesta tiene sentido. Yo vi bueno, dejé anotado en uno de tus podcasts una frase que me dejó ahí un poco dando vueltas, que la humanidad es muy dura, que el mundo no se va a acabar porque la humanidad se va a resistir, Sí, sí, porque vamos a entrar a hablar de humanidad. sí, bueno, la humanidad tiene la mala costumbre de querer acabarse siempre y nunca se acaba. El mundo tiene la mala costumbre de querer acabarse.
Cada cierto tiempo alguien dice que se va a acabar, nunca sucede. Obviamente, eventualmente, entrópicamente se va a acabar, por supuesto, o va a llegar un evento de extinción global, sin duda. Sin duda, Hugo Loquito, que hace una guerra termonuclear global, nos pondría en un problema. Pero en términos concretos hay una resiliencia en la humanidad que creo que es súper saludable. Antes de terminar, y como les comentaba, Julio tiene muchas facetas. Hay una también que escribe sobre las relaciones humanas. Fue el guionista de En la cama, de Sí. una película que habla de relaciones humanas muy íntimas. Mm. Cómo eso se conecta también con esta otra parte, que es como el otro polo de la ficción, de la narrativa más especulativa, Claro. de anteponerse también a escenarios. ¿En qué lado te sientes más cómodo? Ahora me siento más cómodo en este lado, en el lado de la ficción especulativa, pero ambas nacen de una pregunta. Mi pregunta en la cama fue, ¿dos desconocidos pueden entrar en conexión empática? ¿Pueden generar lazos? ¿O es una cosa que se va a olvidar? Pero también esa pregunta también podría ser válida en el mundo de la especulación completa. ¿Podemos tener una relación significativa con una inteligencia artificial, por ejemplo, como en la película Her? Como Her, claro. Claro. ¿Una de tus películas favoritas? Sí. Deja un recomendado. Un recomendado para los que nos están viendo, aparte de Her. Bueno, aparte de Her, yo creo que hay que volver a ver los grandes clásicos del género, volver a ver 2001 Odisea del Espacio, Que tiene una fotografía definitivamente, increíble. volver a ver Blade Runner, por supuesto, volver a ver Metrópoli. Estamos hablando de que esas películas tienen las claves para comprender el escenario actual. Sí, y las bases también yo creo, de inspiración de muchos otros escritores y guionistas. Vamos a una pausa y volvemos en unos minutos. Continuamos con Julio Rojas, guionista, escritor de ciencia ficción, galardonado en varias partes del mundo por sus obras como Caso 63, por sus libros. Estamos hablando de creatividad, de las propiedades y los valores propios de lo humano también, y de los procesos creativos que lo lleva a crear, a mostrarnos nuevos imaginarios, nuevos futuros. Quiero hablar un poco sobre volver hacia la creatividad, pero a un presente, a algo más contingente. ¿Crees tú que en Chile falta potenciar la creatividad desde el colegio, desde la escuela, desde esa educación un poco más tradicional, más formal? ¿O eso se da con el tiempo, en las relaciones, más que en la misma educación? A ver, yo creo que la figura del profesor, de la profesora, que te guía, que conecta, y no solamente te conecta con fuentes de conocimiento, sino que te valida, es fundamental en todo proceso creativo. No se puede crear frente a la invalidación, no se puede crear frente al bullying, no se puede crear frente a alguien que dice, nunca lo vas a hacer. Entonces, lo primero que tiene que tener la creatividad como soporte es un territorio de confianza. Y el territorio de confianza muchas veces se da con la profesora, el profesor, en cursos muy pequeños donde dicen, me gustó tu cuento que hiciste del elefante con el reloj. Eres un muy buen escritor. Deberías seguir escribiendo. Muéstrame más cosas. Es tan importante la palabra y la validación humana en la creatividad como el mismo proceso creativo. Bueno, en esas validaciones que desde tu experiencia, ¿qué le diría a los jóvenes que leen mucho, que empiezan ya a hacer sus primeros bosquejos, sus primeras narraciones? Exacto. ¿A dónde acudir? ¿Estudiar desde la carrera más desde las comunicaciones? ¿Estudiar una carrera que tenga más que ver con las letras, con las artes? ¿De dónde ves tú que iría el consejo? ¿Hacia dónde? Ya, a ver, mi consejo es, primero que acumulen en su cuerpo horas de vuelo de escritura. Significa que con exigencia o sin exigencia, todos los días se sienten y escriban. Uno necesita un hábito de escritura para luego creerse el cuento, pero necesitas tener un hábito de escritura. Es imposible que alguien se dedique al mundo de la creatividad sin tener horas de creación.
pero con un mundo que está lleno de notificaciones, lleno de estímulos y lleno de dopamina, a veces es muy difícil tener el espacio para crear. Y cuando la tecnología también te facilita ese mundo de la escritura, esa narrativa, ¿estás de acuerdo con eso? Porque yo podría, por ejemplo, hacer un poema o enviarle una carta de agradecimiento con un chat GTP Claro. que carece un poco de ese valor un poco más humano, de esa experiencia Millones de más personas, humana. millones de personas están ocupando eso para comunicarse. Ahora, lo encuentro válido si es que no te vas a dedicar a esto. Pero si te vas a dedicar a esto, a lo menos que la máquina no sea la que te haga el trabajo, que la máquina te ayude a hacer el trabajo, que te ayude con la investigación, que te ayude con algunas ideas de diseño, con algunas directrices generales, pero finalmente que tú seas el que está ahí frente a la página en Word, frente a la página en blanco, y que tú sientas que tú estás ahí, que no sea una máquina que está ahí, que tú estás fingiendo que seas tú. Pero bueno, pero yo creo, insisto, todo esto se produce con horarios. Y a veces me sorprende que la gente no le dedica horario a esto, sino que le dedica horario a muchas otras cosas, pero menos al proceso de escritura en sí. Claro, bueno, vamos a hablar durante la semana con Carla Pinochet. Ella es antropóloga, socióloga también. Nos va a hablar un poco también de ese espacio que no nos queda para la creatividad, ese espacio que tenemos de ocio, pero que tampoco lo aprovechamos bien. Exacto. Eso Claro. es muy importante porque creo que en este ritmo súper acelerado de las tecnologías, del trabajo, nos permitimos poco pensar, Mm. descansar un poco de lo que nos tiene en esa rutina, pero que es un espacio justamente para crear. Tenemos este año el lema que es ¿qué humanidad queremos ser? Sí. Tuvimos durante otros años también nuevos lemas o nuevos temas que iban de la par con lo que estaba pasando en el mundo. Nosotros creemos que qué humanidad queremos ser es una buena pregunta, es amplia, No. es filosófica, pero desde tu área, ¿qué humanidad queremos ser? Yo creo que queremos ser una humanidad donde la tecnología no nos invada completamente y nos deshumanice, de que comprendamos que seamos una humanidad que puede colaborar y pueda relacionarse con los agentes no humanos que van a venir, pero que ellos no son los importantes en el juego. Y una humanidad que pueda nunca perder el sentido de que finalmente los procesos orgánicos, la complejidad del mundo natural, la complejidad de nuestra biología, nunca va a poder ser reemplazada totalmente por una máquina. Bueno, para terminar, se me queda una pregunta que no te la hice porque nos entrampamos en otra conversación, pero sobre tus procesos creativos, ¿qué haces tú para no caer tampoco en clichés, para innovar, para proponer cosas nuevas de lo que ya no está? Ciencia ficción da para mucho, pero Claro. ¿cuál es tu propio proceso en eso? Primero, escribir sin importar si se es cliché o no, primero escribir, tener una primera capa. Y sobre esa primera capa, comprender qué cosa ya se ha dicho, qué cosa se ha dicho mucho mejor y cuáles son las áreas donde están estos eventos emergentes que hay que tomar, capturar y acelerar. Claro. ¿Esos elementos emergentes como qué? ¿Puedes darnos un ejemplo? Por ejemplo, como... ya, te pongo un ejemplo. Em, un proceso tecnológico como gemelos digitales. Ya viene muy pronto y ya están llegando la posibilidad de que tú te puedas clonar y tener un mini-me en un metaverso. Y si ese... ¿Dónde estás tú ahí? Y ahí se puede producir una especie de buena ficción donde alguien empieza a suplantarte y el mini-me empieza a suplantarte y de repente el gran dilema va a ser, ¿tienen derechos los agentes digitales clonados? ¿Tienen derecho los gemelos digitales en los metaversos o no tienen ningún derecho? ¿Puede llegar y matarlo, por ejemplo? Bueno, esos escenarios futuros dan para cuestionarnos, para hacernos grandes preguntas. Exacto. Tú hablaste de distopías en la presentación, que según algunos estaba ya un poco agotada. Estábamos en escenarios distópicos también en tiempos de pandemia. Creo que estaba ahí al borde de los escenarios distópicos. ¿Qué opinas tú de eso, de esas distopías o de esos escenarios? O sea, nunca hay que bajar la guardia de las distopías. Las distopías se establecen de manera invisible, luego no puedes escapar o cuesta mucho escapar de ellas,
y comienzan con buenas intenciones, como siempre lo he dicho, comienzan con una situación donde esto está todo bien y de pronto estás en el centro de un universo distópico feroz, aterrador. Entonces lo que hay que hacer es tener mucha autoconciencia de los procesos sociales, creativos y también los líderes, cuidar mucho la democracia y sobre todo tener en cuenta de que ciertas cosas que la tecnología ofrece como soluciones a corto plazo pueden ser grandes trampas a largo plazo. Sí, bueno, las tecnologías nos llevan todo el tiempo a escenarios nuevos. Es impredecible también cómo nos vamos a comportar, en qué escenario vamos a estar día a día, ¿cierto? Pasan cosas en el mundo, están pasando cosas positivas y otras negativas, hay problemáticas de cambio climático. Tenemos mucho contenido también, pero también tenemos mucha responsabilidad, Sí. cierta responsabilidad con lo que está pasando a nuestro alrededor, a quienes elegimos también para que nos dirijan. Eso también es una de los motivos que te mueven en Sí, tu historia, exacto, ¿no? claro. Quiénes nos van a dirigir, quiénes van a mandar en un mundo que parece que va un poco hacia esas órdenes, ¿no? Exacto, porque hasta el momento toda la humanidad está viviendo un paradigma político que nació en el siglo XVII realmente, después se consolida en el siglo XVIII, establece su fundamento en el siglo XIX, pero lo que hace falta es comprender que lo que viene, la irrupción tecnológica que viene, donde procesos tecnológicos nos van a permitir predecir el futuro, va a borrar con un manotazo cualquier tipo de experiencia pasada que tiene que ver con gobernanza humana. Sí, bueno, hay simuladores que actualmente que te plantean escenarios futuros. Tú puedes poner datos, puedes poner situaciones, puedes poner noticias y te van a plantear escenarios futuros. Hay una implicancia ética detrás de eso. Nosotros estamos también hablando con expositores sobre qué responsabilidad tenemos en meter esos datos y predecir también esos futuros. Ahí hay un dilema un poco ético que también da para crear, para inventarte nuevas historias. Por supuesto, lo que pasa es que, a ver, cuando alguien predice algo, esa predicción no es inocente. Moviliza sueños, moviliza recursos, moviliza y genera futuro. Entonces, cada vez que generamos predicciones, gente, trozos de la humanidad, si uno hiciera la proyección de ciencia ficción, mueren, desaparecen, se crean, se generan nuevos universos, nuevas líneas de tiempo. Tenemos que tener mucho cuidado con la línea de tiempo que elegimos de estar. Va un poco hacia tu último trabajo. Cuéntanos de tu último trabajo antes de terminar. Mi último trabajo. Estoy trabajando, bueno, acabo de terminar una audioficción que tiene que ver con el mundo del mar, con el mundo del océano, porque todo el mundo mira hacia arriba, todo el mundo mira hacia acá, pero muy poca gente está mirando hacia las profundidades. Estamos hablando de que hay territorios desconocidos en el fondo del mar y me gustaría tomar la ciencia ficción para explorar esa dinámica. Entonces hice una serie que se llama Atlantis sobre la tripulación de un submarino de investigación científica en el fondo del mar. ¿Tienes alguna megacorporación involucrada en tu proceso? ¿En la vida real o en la ficción? ¿En la ficción? No. O sea, por suerte es un submarino independiente que sufre los embates de una corporación, por supuesto. Perfecto. Bueno, estamos con Julio Rojas. Nos ha dado un poco de tiempo para hablar de creatividad, para hablar de su participación en el Congreso Futuro. Ven que Congreso Futuro tiene mucha audiencia hoy día. Es un bloque que explora la creatividad, que explora el futuro del trabajo, que explora la ficción y la vinculación con la ciencia y el diálogo que tienen. Así que muchas gracias a todos por vernos. Gracias por invitarme. Te vamos a enviar también esta conversación. Síganos en las redes de Congreso Futuro y en las redes del Senado, de tvsenado.cl. Gracias.